Señores, muy buenas tardes. ¿Me brindan, por favor, conformidad para recepción de audio? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy Buenas tardes, profe. Señorita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, mis muy dilectos y conspicuos alumnos, muy buenas tardes. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 14 horas con 10 minutos, vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 5 de marzo. El tema a desarrollar, señores, corresponde a la célula vegetal. Bien. Vamos a utilizar nuestra pizarra para poder realizar un esquema que nos permita orientarnos hacia este tema a desarrollar el día de hoy. Bien. Buenas tardes a todos quienes están haciendo llegar sus saludos mediante el chat. Buenas tardes con ustedes. Muy bien, señores, utilizamos entonces nuestra pizarrita. Muy bien, señores. La biología, como ciencia, tiene por objeto de estudio a los seres vivos. Muy bien. ¿Qué va a estudiar acerca de los seres vivos? Va a estudiar cómo se encuentran estos compuestos estructurados, su interacción con otros organismos vivos y con el medio ambiente, su evolución. Bien, de esto se encarga el estudio de la biología, ¿correcto? Estudiar a los seres vivos. En el año de 1969, solo como referencia, bien, repito, solo referencia a los años en los que se registraron los principales acontecimientos para esta ciencia, solo nos van a servir como referencia para poder ubicarnos dentro de un contexto de espacio. No es necesario que en biología tengas que memorizar fechas. Bien, señores. Entonces, en 1969, un personaje al que vamos a llamar Robert Whittaker clasifica a los seres vivos y los va a clasificar, señores, en 5 reinos. Bien, los clasifica en 5 reinos. El primer reino corresponde al reino Monera. El segundo reino corresponderá al reino Protista. El tercer reino al reino Fungi o Fungi. Cuarto reino, reino Plantae o Vegetae, ¿sí? Donde están las plantas o vegetales, como les llamemos. Y el quinto y último reino corresponde al reino Animalia. Bien, al reino Animalia. Entonces, señores, estos son los 5 reinos en los que los clasifica el señor Robert Whittaker. Ahora nos preguntamos, ¿qué organismos vivos se encuentran dentro de este reino? Dentro de este reino vamos a encontrar, por ejemplo, en el reino Monera, encontraremos a bacterias. Las bacterias son los seres vivos que representan este reino. Bien, en el reino Protista se encontrarán los protozoos o llamados también protozoarios. En el reino Fungi encontramos a los hongos. En el reino Plantae, pues a las plantas o vegetales. Y en el reino Animalia, evidentemente, a nosotros, los animales.
Bien, son los seres vivos que están representando a cada y uno de estos reinos. Hasta allí me parece que estamos ordenados, no hay nada complicado hasta el momento. Ahora lo que tendremos que realizar es hablar un poco de célula. Bien, todos los organismos vivos que están aquí enfrente de ustedes en sus láminas, es decir, bacterias, protozoos, hongos, plantas, animales, todos estos organismos vivos estarán constituidos de células, estaremos constituidos de células. Es nuestra unidad básica, es nuestra unidad estructural y funcional. Así lo estipulan Schleiden y Schwann en la teoría celular. La teoría celular, señores, la teoría celular es un conglomerado de postulados, de enunciados, ¿sí? Es una serie de definiciones que van a conceptualizar a la célula. ¿Quiénes realizan esto? Schleiden y Schwann. Lo coloco de este lado. Schleiden y Schwann. Estos dos ilustres personajes postulan la teoría celular. Bien, en esta teoría celular, que es la definición sobre la célula, indican que la célula es la unidad estructural y es la unidad fisiológica. Se dice que es la unidad estructural porque todos los seres vivos estaremos formados por células. No hay ni una sola estructura de un organismo vivo que no esté formado por células. En nosotros, por ejemplo, si tomamos como referencia la piel, que es un órgano, si tomamos una muestra de esta piel, un pellizco de esta piel, un pedacito, un fragmento de esta piel, entonces eh, esa muestra, ese fragmento, bien, de piel se llamará tejido. Toda muestra, toda parte, todo fragmento de un órgano se le denomina tejido. Y si este tejido, esta muestra la exponemos ante los lentes de un microscopio, entonces vamos a observar de que existen grandes cantidades de células. Bien, hemos puesto un ejemplo con la piel, puede ser un hueso, puede ser un riñón, el corazón, cualquier órgano, cualquier parte de nuestro cuerpo, señores, está formado por células. Por eso estos dos señores, Schleiden y Schwann, nos indicaban de que es la unidad estructural. Todo organismo vivo está formado por células. Bien. Ya definimos a la célula, que es la unidad estructural y funcional, porque todas las células cumplen una función determinada, ya lo iremos viendo en el transcurso de estas láminas. Eh, ahora, ahora es el momento de hablar un poquito de estas células. Bien, ya está claro que todos estos organismos vivos estamos formados por células. Ahora nos vamos a preguntar qué tipos de células existen, ¿bien? Y qué organismos vivos son las que se están encargando de ser constituidas. Entonces, damos respuesta a esto. Los organismos vivos aquí delineados, ¿bien? Es decir, los protozoos, los hongos, las plantas y los animales, estaremos constituidos por células de tipo eucariota. Mientras que los organismos vivos que están formados de células procariotas son aquellos que se encuentran en el reino monera, es decir, hablamos de las bacterias. Bien, tomamos aquí como referencia esto, ¿sí? Célula procariota. Bien, señores, ¿cuál será la principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? Una vez Sin que núcleo, el núcleo, sí, muy bien. el Una núcleo, vez profe. el núcleo, señores, muy bien. Una vez que hemos ya constituido, una vez que ya hemos dejado claro cuáles son los organismos vivos y cómo se encuentran estos clasificados, bien, por reinos,
Ahora nos hemos preguntado, ¿verdad? Y de todos estos seres vivos, ¿quiénes están formados por células eucariota? Pues bien, son los protozoos, hongos, plantas y animales, mientras que las bacterias estarán formadas de células procariotas. Bien, una célula procariota se va a diferenciar de una eucariota, efectivamente, por la presencia de un núcleo. Si nosotros graficamos aquí una célula de tipo procariota y por aquí una célula de tipo eucariota, en definitiva que las vamos a diferenciar por la presencia de este núcleo, ¿verdad? Entonces, esta célula presenta un núcleo, esta otra célula no presenta un núcleo. Una de las principales funciones que cumplen estos núcleos es almacenar nuestro ADN, nuestro material genético. Entonces, nos preguntamos ahora lo siguiente: si es que el ADN se encuentra almacenado en los núcleos celulares, ¿qué pasa con el ADN de las células procariotas si no tienen un núcleo? Muy bien, las células procariotas cuentan con una pared celular, que es la que estoy ahora mismo graficando, y además presentan unas invaginaciones. Una invaginación es una estructura que va hacia adentro. Por ejemplo, vemos que aquí hay una superficie, sigue una línea y de pronto va hacia adentro, se engloba hacia adentro. Esta es una invaginación, a eso se le llama invaginación. ¿Listo? Entonces, las células procariotas tienen esta pared celular y de esta pared celular se engloban unas estructuras a las cuales les vamos a llamar mesosomas. Bien, de estos mesosomas es que se sujeta el ADN. Entonces, el ADN en las células de tipo procariotas se van a insertar en estos mesosomas. ¿Por qué? Porque no tienen un núcleo. Sin embargo, en estas células eucariotas, al sí tener un núcleo, el material genético, el ADN, se va a insertar en o se va a compactar, a ordenar dentro de esta célula, dentro de este núcleo. Entonces, vamos aquí ahora a dimensionar, a agrandar un poco nuestro núcleo. Vamos a hacer un núcleo un poquito más grande. Listo, ahí está un núcleo. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ya está. Este núcleo, señores, que tenemos aquí, lo estamos ampliando. Esta flechita nos va a indicar esa operación, ¿sí? Que estamos ampliando el núcleo. Este núcleo se va a encontrar bastante bien estructurado, se va a encontrar bastante bien compactado, gracias a que dentro del núcleo se encuentran unas estructuras a las cuales les vamos a llamar cromosomas. Estos cromosomas tienen un aspecto más o menos como de una H o como de una X, ¿cierto? Dependiendo cómo es que sea graficada. Aquí, por ejemplo, tiene una forma de una X. Entonces, dentro del núcleo de nuestras células, de todas las células, eucariotas, claro está, existen estructuras muy similares a las que se están aquí representando. Se llaman cromosomas. Y dentro de cada núcleo deberán de existir un aproximado de 46 cromosomas. Bueno, aproximado no, con exactitud, 46 cromosomas, 46 de estas estructuras por cada núcleo celular, ¿sí? Es decir, en cada célula hay 46 de estas estructuras llamadas cromosomas. ¿Para qué sirven? Van a servir para que el ADN que se encuentra dentro del núcleo ahora se encuentre compactado y ordenado dentro de estos cromosomas. De esta manera. Entonces, vemos la principal diferencia que es que en la célula procariota no hay un núcleo, en la célula eucariota sí lo hay. Eso hace que el ADN en la célula procariota
se encuentre desnudo, sin protección. En cambio, el núcleo de las células eucariotas, el ADN no se encuentra desnudo, se encuentra protegido por una estructura denominada cromosomas. ¿Sí, señores? Entonces, una clasificación que habitualmente hemos escuchado es hablar acerca de células de tipo animal y vegetal. Bien, esta clasificación, ¿no? Cuando las veces que hemos escuchado las células se dividen en animal y vegetal, esta clasificación se da habiendo primero establecido esta clasificación, procariotas y eucariotas. Y los organismos vivos que están formados por células eucariotas son los protozoos, hongos, plantas y animales. De los cuatro, los organismos vivos más comúnmente estudiados son las plantas y animales. Por eso se dice que la célula eucariota puede ser animal y vegetal, pero también puede ser micótica, es decir, presente en los hongos, o protozoaria, presente en los protozoarios o protozoos. Bien, entonces la célula eucariota puede ser de tipo animal y vegetal. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy será células de tipo eucariota en los vegetales. Pero en todo momento iremos estableciendo analogías para que se pueda ir comprendiendo, ¿sí? Analogías con las células nuestras células que son células animales. Bien, empezamos entonces, señores, con la presentación de estas láminas. Una vez habiendo establecido estos conceptos preliminares, me gustaría, por favor, saber si es que ha quedado alguna duda acerca de este prólogo de clase. ¿Existe alguna duda, por favor, o alguna consulta que se tenga? Me quedó No, clara. profe, no. Claro. Ninguna. Bien, está. Entonces, hasta ahí. Bien, perfecto. Bien, entonces hasta ahí estamos todos claros, todos ordenados. Bien. Empecemos entonces con el estudio de la célula eucariota de tipo vegetal. Vamos a ello. Para poder conocer a detalle de lo que vamos a explicar en el transcurso de estas 2 horas académicas, necesitamos observar con mucho detalle, por favor, con mucho detenimiento, la presentación de este video interactivo que no tiene duración más de 1,5 minutos, es más o menos de 1,5 minutos, ¿sí? Para poder conocer los alcances de cómo se encuentran distribuidos, cómo se encuentra estructurada una célula eucariota vegetal. Por favor, mucha atención con esto. Mucha atención, por favor, señores, con esto. Estructura de la célula eucariota vegetal. Para observar el interior de una célula vegetal, tendríamos que cortar la gruesa pared rígida que la envuelve. Una vez retirada esa envoltura, veríamos que el orgánulo más voluminoso, aparte del núcleo, es una gran vacuola generalmente llena de agua. De todos los demás orgánulos, destacan, por el color verde que les da la clorofila, los cloroplastos, que solo están presentes en las células vegetales que llevan a cabo la fotosíntesis. En este dibujo puedes ver una representación de los principales orgánulos de estas células. Fíjate bien en su aspecto durante el tiempo que necesites. Ahora fíjate en esta fotografía. Se ha realizado al observar un corte de una célula vegetal mediante un microscopio electrónico. Intenta identificar en ella algunos de los orgánulos que observaste en el dibujo. Bien, señores. ¿Qué conclusiones podemos haber tenido acerca de esta presentación? Lo primero que han mencionado es que la célula vegetal, cuenta con esta estructura que es bastante compleja,
¿sí? Que es una estructura bastante gruesa. El término que le dan es que es una estructura gruesa y para exponer a los lentes de un microscopio se tiene que cortar esta pared o esta estructura gruesa a la cual le vamos a llamar pared celular. Bien, la célula animal no tiene pared celular. En el caso de la célula vegetal cuenta con una pared celular y el mismo término lo va a dejar ciertamente más claro. ¿Por qué? Hablar de términos que implique pared y membrana nos va a aproximar a una definición que nosotros podemos alcanzar a esta. Una pared nos va a representar una estructura mucho más rígida, mucho más compleja. Si yo les digo, señores, van a tener una habitación y esta habitación será compartida, pero les va a separar una pequeña membrana, una pequeña cortina de tela. ¿Qué les garantizará, qué les va a garantizar una mejor privacidad, una mejor separación? ¿Una cortina de tela o una pared? Pues definitivamente una pared, definitivamente. Entonces, una pared, sí. Entonces, ya ¡Haga volumen! esto ya nos va haciendo analizar por qué es que los organismos vegetales, las plantas, tienen una pared celular. Los organismos animales, nuestras células, las células de nosotros, solamente tienen una membrana. Bien, mientras que los vegetales una pared. ¿Por qué? Porque los organismos vegetales son organismos más vulnerables, más expuestos. Para que nuestras células sean dañadas, sean lastimadas, se requiere de una exposición mucho más contundente. ¿Sí? A nosotros tendría que, por ejemplo, para lastimarnos, para matarnos, tendría que una máquina mucho más compleja que la nuestra, tendría que lastimarnos, que hacernos daño. Por ejemplo, un atropello. ¿Qué nos puede matar un atropello? ¿Por qué? Porque definitivamente quien nos impactó, pues es una máquina de toneladas, de kilos, o de miles o cientos de kilos, dependiendo, pues, ¿no? No es lo mismo que atropelle, pues, un tico, un auto, que atropelle un tráiler. Entonces, pero sigue siendo siempre una máquina superior a la nuestra, a nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso, nosotros nos vemos expuestos ante máquinas mucho más complejas. Sin embargo, estas plantitas son más vulnerables que nosotros, son más expuestas. Por ejemplo, una florcita que está por allí en el parque, tan bonita, y las señoritas que pasan, cruzan los parques cuando van de casa a la academia o viceversa, y están enamoradas, pasan por allí entre medio del parque, encuentran una margarita o una florcita y la arrancan. Y están, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y más allá de haber atentado contra la vida de una florcita, de un pequeño vegetal, pues imagínate cómo te pones cuando el último pétalo que arrancas te dice que no te quiere. Y tú, ahí sí te pones mal, te pones o triste, o si eres tóxica, lo llamas. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Me acaba de salir ahorita la flor que no me quieres. ¿Con quién estás? Dime la verdad, estás con ella, ¿cierto? Las tóxicas. Entonces, se dan cuenta cómo con tanta facilidad nosotros arrancamos una florcita y la matamos. Por eso es que son organismos más vulnerables. Bien, son organismos más expuestos. Por eso es que sus células se ven en esa obligación de tener una, adicional a su membrana, tener una protección más, que es la pared celular, una pared que es bastante rígida, una pared que es bastante gruesa, como lo ha dicho en este video este relator. Bien, tenemos que sacar esa pared para poder exponer y poder observar a esta célula. Otro detalle
que se mencionó en el video es que una de las organelas, la organela, llamamos organela a los pequeños órganos que se encuentran dentro de la célula. Bien, si nosotros preguntamos en los seres humanos cuáles son algunos órganos, o en los animales en general, los órganos, decimos corazón, hígado, riñón, estómago y demás, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos órganos. Estas pequeñas estructuras que se encuentran dentro de las células y que ahora mismo estoy señalando, se denominan organelas porque son pequeños órganos, son órganos muy diminutos, entonces se le denomina organela. Se le suele llamar también organelo u orgánulo. Bien, puede recibir cualquiera de los tres nombres, orgánulo, organela, organelo. Bien, pero ya sabes ahora por qué se les denomina así, porque es un órgano chiquitito, pequeño, dentro de esta célula. Pero si nos percatamos, miren este organelo en su tamaño, este otro organelo, este es una mitocondria, un cloroplasto, un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso, y observemos toda esta cisterna y toda esta organela gigante, incluso mucho más grande que el propio núcleo. Esta estructura se le llama vacuola, es una organela citoplasmática, una organela exclusiva de las células vegetales. Y esta organela es exclusiva de los vegetales debido a la función que cumplen. Los organismos animales como nosotros, cuando necesitamos, por ejemplo, de agua, nos es suficiente el hecho de solicitar agua. Tengo sed, quiero agua, pues consigo, busco la forma de tener agua y listo. Pero ¿qué sucede con estos organismos vegetales? Necesitan absorber el agua y sus sales minerales. El agua necesita absorberlo del suelo a través de la raíz. Pero ¿qué pasa si no lo consigue? ¿Qué pasa si es un parque abandonado? ¿Qué pasa si es que esta plantita no consigue estas moléculas de agua? Entonces lo que hacen las plantas es absorber el agua, pero no todas esas moléculas de agua van a ser consumidas en su fotosíntesis, sino van a reservar. Va a haber un almacén, una cisterna que permita almacenar como reserva al agua. Esa será la vacuola. ¿Listo, señores? Estas vacuolas entonces tienen una función de almacenar agua. Ya lo veremos más adelante en otra figura cuando lleguemos al tema del citoplasma. Y también explicaremos qué es un citoplasma. ¿Bien? Bien, señores. Entonces, en referencia a este video bastante corto que ha sido presentado, llegamos a tres conclusiones. Bien, la primera, que la célula, para poder ser expuesta, necesita retirarse esa pared celular que es bastante gruesa. La segunda conclusión es que tiene una organela exclusiva llamada vacuola. Bien, y la tercera y última conclusión que hemos podido llegar es que también existen estructuras que son similares tanto en forma como en función a nuestras propias células animales. Entonces, la célula vegetal consta de una pared celular, de una pequeña membrana, una pequeña y delgada membrana, de un citoplasma y de un núcleo. En el transcurso de la presentación de estas láminas, iremos desarrollando cada y una de esas partes, hablando de una forma detallada cada y una de las estructuras que la van a componer. Bien, tanto a la pared celular, tanto al citoplasma como al núcleo. Vamos entonces con la primera estructura de esta célula vegetal, que es la pared celular, perdón. Antes de ello, aquí está el resumen de todo lo que hemos hasta el momento indicado.
Las células vegetales, perdón, al igual que las células animales, son eucariotas. ¿Bien? La llamamos eucariota, claro está, ya porque poseen un núcleo bastante definido. Además, poseen una membrana celular, tal cual las células animales, pero adicional una pared celular. Bien, la razón también ya la sabes. Se tiene adicional a la membrana una pared para encontrar una protección adicional a estas células debido a que sus organismos, ¿sí? Los vegetales, son organismos bastante vulnerables y frágiles. Y además, distintas organelas que están ubicadas en el citoplasma. Todas estas partes, el núcleo, el citoplasma y sus organelas, las iremos estudiando en el transcurso de nuestra clase. Vamos, señores, a la pared celular. A ver, vamos a ver. Esta pequeña y muy delgada capita, ¿sí? Esta delgada, una pequeña y delgada capa, es la membrana celular, pero no es lo más resaltante de una célula vegetal. Lo más resaltante de una célula vegetal es su pared. En el video indicaba que es de un diámetro bastante grueso, de una contextura muy rígida. Bien, y aquí lo estamos viendo. Miren cómo es esta capa gruesa. Esta es la pared celular. Y esta pared celular está formada por un carbohidrato y por un lípido. Un carbohidrato de tipo polisacárido llamada celulosa y un lípido llamada cutina. Profe, no le entendí. Bien, vamos entonces a hablar un poco de estos polisacáridos y de estos lípidos. Bien, vamos entonces a ver. Se dice, estamos definiendo aquí que esta pared celular está formada por un carbohidrato, bien, un carbohidrato de tipo polisacárido, llamada celulosa, y también está formada por un lípido, es decir, una grasa llamada cutina. Bien, teniendo estas dos referencias, vamos a explicar en nuestra pizarrita. Muy bien, vamos a ver aquí, señores. Los carbohidratos son moléculas, ¿bien? Y al preguntarnos qué es una molécula resulta ser la formación, la agrupación de elementos químicos muy simples. Por ejemplo, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Estos tres elementos, al combinarse, al enlazarse, por eso le vamos a poner aquí un enlace, estos elementos, al combinarse, al agruparse, van a formar un carbohidrato. Entonces, decimos que un elemento químico, al unirse en cantidades de 2 a más, forman una molécula. Una molécula que puede ser inorgánica u orgánica. Será orgánica cuando la formación de estos elementos contengan al elemento carbono. Entonces, ya está claro que esta es una molécula. Profe, ¿por qué? Porque tiene más de dos o más elementos unidos. Bien, y si parte de esos elementos está el carbono, entonces esta molécula pasa a llamarse orgánica, molécula orgánica. Pero ¿qué sucedería si nosotros omitimos al carbono? ¿A qué molécula se nos hace más parecida esta de aquí? Pues al agua. Agua, chicos, agua. Entonces Agua. es una molécula llamada agua, claro está. Y ahora, ¿esta molécula será orgánica? No, no es orgánica porque no contiene en su estructura al elemento carbono. Es una molécula de tipo inorgánica. Bien, entonces estamos dejando claro esto, que los carbohidratos son moléculas de tipo orgánicas. Ahora, señores,
Estas moléculas llamadas carbohidratos, también las podemos asociar a otros nombres, como glúcidos o sencillamente azúcares. Toda vez que nosotros podamos percibir el sabor, el gusto a dulce, ese será un carbohidrato. Profe, el mango, claro, el mango contiene un carbohidrato, se llama fructuosa, se llama la fructuosa. Profe, la piña también es ciertamente más agria, ácida, ¿cierto? Pero también hay ciertas pizcas de dulce, se puede percibir ese dulce. Entonces se le llama también a ese azúcar una fructuosa, es el carbohidrato. Bien, estos carbohidratos se van a clasificar dependiendo al número en el que se encuentren. Es decir, si se va a encontrar una sola molécula, si hablamos de una sola molécula de carbohidratos, decimos que es un monosacárido. El prefijo mono significa uno, ¿cierto? Entonces, hablamos allí de los monosacáridos. Una sola molécula de carbohidratos. Pero si es que estas moléculas se agrupan en cantidades, en un número de 2 moléculas, 3 moléculas, 4, hasta 10, recibe el nombre de oligosacárido. Sin embargo, cuando estas moléculas de carbohidratos se agrupan en cantidades mayores a 10, hablamos de decenas, de cientos o de miles, se le va a llamar polisacáridos, ya que el prefijo poli significa varios. Bien, ahí está, señores, la clasificación de estos carbohidratos. Bien, monosacáridos cuando es una sola molécula. Óligo, el prefijo óligo significa pequeño, significa poco, significa reducido. Bien, pequeño, poco o reducido. Entonces, pequeñas cantidades de azúcares. ¿Qué tan pequeñas cantidades? De 2 a 10. Reunión de 2 moléculas, reunión de 4 moléculas, de 5 hasta 10, le llamamos oligosacáridos. Pero si es que estas moléculas se agrupan en grandes cantidades, se les va a llamar polisacáridos. Aquí está el término, señores, que hemos visto en la definición de la pared celular. Miren, polisacárido. La pared celular está formada por un polisacárido llamada celulosa. Entonces, ¿qué es un polisacárido? Es una gran cantidad de carbohidratos, cantidades agrupadas en números mayores a 10. Hablamos de decenas, cientos o miles. Bien, ahora, señores, estos polisacáridos, como casi todos nosotros lo que tenemos en grandes cantidades, nos puede servir para distintas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una señorita que es bastante engreída por su papito, ejemplo, ¿sí? Sabe que su papá va a ir al supermercado, y le dice, papá, por favor, ¿me puedes comprar un paquete de galletas? Y entonces el papá le dice, sí, está bien. Pero cuando retorna el papá, no le trae un paquete de galletas, sino le trae 20 paquetes de galletas. Bien, se va a comer un paquete, probablemente 2, quizás 3, pero no se va a comer las 20 galletas. Tiene tanta cantidad de galletas que lo va a almacenar, lo va a utilizar como reserva. Bien, entonces cuando hay grandes cantidades de una sustancia, no se utiliza todo. Hay una gran parte que se destina a un almacenamiento para reserva. Bien, para que no digan que todo lo tengo en contra de las señoritas, vamos a hablar de los señores. A ver, todas las tardes o todas las noches llegan y tocan el timbre y es tu vecina, pero es una vecina viejita, así no se vayan a estar pensando que, profe, una vecina, tal, profe.
No, una vecina viejita, tu vecina. Y va y te toca la puerta. Señor, su perrita se ha pasado de mi techo al otro, a mi techo. De su techo a mi techo. Entonces, ¿qué pasa? Casi todas las noches va y te hace esa misma quejadera. Muy bien. Entonces, una vez que terminas tu entrenamiento físico los días sábados con nuestro amigo, el amigo teniente, terminas tu entrenamiento físico y entonces tu papá te dice, mira, allí hay cerca de un centenar de ladrillos. ¿Qué te parece si empezamos a construir en este espacio por donde se pasa este perrito hacia el techo de la vecina? Bien, si tú también te pasabas, te malogró el plan entonces, pero ese es otro tema, ¿cierto? Se pasa por ahí, así que tu papá te dice, mira, hay tantos ladrillos, hay tanta cantidad de ladrillos, que podemos utilizarlos para poder formar allí una pared. Y una pared definitivamente es una estructura. Bien, entonces, cuando tenemos grandes cantidades de monosacáridos, ¿sí? ¿Qué es monosacario? Les había indicado una sola molécula, ¿cierto? Una sola molécula de carbohidrato. Por ejemplo, lo vamos a representar así. A ver, este pequeño circulito es una molécula, ¿bien? Un monosacárido. Profe, ¿por qué le llama monosacárido? Porque es uno solo. Sacárido es azúcar. Mono es uno, un solo azúcar. Por favor, ¿cómo se llaman los principales monosacáridos o quiénes son los principales monosacáridos? Los principales monosacáridos, señores, será la glucosa. Bien, la glucosa. La glucosa es un monosacárido. ¿Por qué? Porque es así, una molécula solita. Ahora, para qué utilizamos esta molécula? Permítanme un momento, por favor, señores. Regálenme unos segundos, por favor. Que fue Rotten Suicide, Ojo Free. Apunta, apunta, apunta. Creen un grupo de WhatsApp. Apaguen sus audios, ¿sabe? Son chistosos. Ya, carajo. Como malcriados. Hala bien, TikToker. Bien, señores. Bien, bien. Me disculpo, por favor, por la ausencia. Bien, continuamos. Nosotros utilizamos nuestra glucosa, la utilizamos para que junto al oxígeno, el mismo que nosotros inhalamos en una inspiración, ¿sí? Es decir, cuando respiramos, utilizamos tanto la glucosa como a este oxígeno como una fuente de energía. Se explica de la siguiente manera. Si hemos establecido ya de que en todas las partes de nuestro cuerpo encontramos células, entonces representamos a una de ellas, ¿bien? A esta célula. Ahí está una de las millones o billones de células que están formando nuestro cuerpecito. Ahí está, una célula. Estas células cuentan con unas pequeñas organelas a las cuales les vamos a llamar mitocondrias. Bien, ¿qué va a suceder aquí? Esta glucosa que se va a formar a partir de procesos de digestión,
como base a los azúcares, es decir, comemos azúcar de mesa, comemos un chocolate, comemos pan, comemos papa, comemos arroz, señores, esa fuente, bien, esos carbohidratos que vamos a ingresar en nuestra digestión van a formar glucosa. Y esta glucosa será transportada por la sangre hacia cada y una de nuestras células, exactamente hacia las mitocondrias. Bien, el oxígeno que nosotros también estamos respirando, también serán transportados, esos átomos de oxígeno, también serán transportados por la sangre hacia nuestras células. Cuando estas dos sustancias químicas, este elemento llamado oxígeno y esta molécula, profe, ¿por qué molécula? Porque es un carbohidrato, pues los carbohidratos son moléculas, ¿sí? Y esta molécula se encuentran aquí dentro de las células, van a formar una molécula mucho más compleja, ¿sí? Se encuentran las dos y como producto de esta unión, de esta reacción, van a formar una molécula más compleja llamada ATP. Se denomina adenosín trifosfato. Esta molécula de ATP es la expresión de nuestra energía. Si nosotros tenemos energía para ponernos de pie, para sentarnos, para poder salir a correr, para hablar, para jugar, vamos a ver. Señorita Alonso Liberato Maricielo. Señorita Alonso, buenas tardes. Es un gusto saludarle. A ver, hay una señorita, hay una herramienta que trae consigo Windows que se llama Paint. Se escribe Paint. Y desde que estamos en la primaria, nuestras primeras clases de computación nos las enseñan con el Paint. Cuando nuestro profe era pacharaco, el de computación, y no te enseñaba nada y te dejaba ahí jugar en la computadora, tú entrabas al Paint, hacías tu rayita horizontal, hacías las ondas del mar, ponías el sol, dibujabas gaviotas, un barco, su bandera, y lo pintabas de rojo y blanco. Entonces, allí podíamos practicar con nuestros lápices. No rayen las pizarras, por favor, que se interrumpen estas clases. Me parece que ya coordinación académica, cuando ustedes se inscriben, cuando hacen sus matrículas y demás, les dan unas ciertas normas, ¿cierto? Por favor, si quieren dar rienda suelta a su creatividad, o son muy hiperactivos, o sus manos la necesitan tener en movimiento constante, hagan otras cosas, chicos. Inscríbanse en talleres de manualidades, o no lo sé, pero por favor, no utilicen esta pizarra. Por favor, les pido. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, bien. Esta glucosa, este oxígeno se encuentran dentro de las células, exactamente en las mitocondrias, reaccionan y van a elaborar una molécula más compleja llamada adenosín trifosfato, ATP. Esta ATP es la que expresa nuestra energía. Bien, toda la energía que nosotros tenemos para poder realizar nuestras actividades, para estar rayando pizarras, para estar jugando, para hablar, todo lo que nos mantiene despiertos por energía. Entonces, esta energía se da gracias a la formación de estas moléculas. Para eso es que utilizamos, señores, a la glucosa y al oxígeno. Bien, entonces voy a borrar esto de aquí. Y ahora vamos a analizar lo siguiente. Profe, ¿por qué está hablando esto si estamos hablando de plantas? Porque las plantas hacen lo mismo. Bien, así que por eso vamos a hablar de estos polisacáridos. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede si es que esta glucosa, eliminé por error, qué sucede si es que esta glucosa no se ha formado porque el alumno no comió? ¿Listo? De repente una persona no ha desayunado
no ha almorzado, no ha cenado, no ha ingresado carbohidratos en su dieta y por lo tanto los procesos de digestión no pueden formar glucosa. Profe, ¿por qué? Porque no hay carbohidratos. Todas las bebidas que nosotros consumimos, como infusión, como jugos, como cualquier tipo de líquido que ingresamos, contiene azúcar y este azúcar es un carbohidrato. Bien, así que siempre tenemos al día, tenemos que ingresar una porción mínima de carbohidratos y nuestro aparato digestivo las terminará convirtiendo en glucosa. Profe, y si no desayuné y no almorcé, no hay glucosa. Claro, no se va a formar glucosa a partir de procesos de digestión, pero tendremos la suerte de que toda esta glucosa que se forma a partir de procesos de digestión no se consumen en las células. Sí, hace un momento graficábamos aquí unas células, ¿cierto? Y decíamos que las glucosas iban a las células. No todas se van a la célula. Hay grandes cantidades de estas glucosas que se van a almacenar en un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, miren, ahí hay una glucosa, aquí hay otra glucosa, aquí ponemos a otra molécula de glucosa, una más, una más. Profe, ¿cuántas? Más de 10. Es decir, hablamos de miles, cientos de moléculas. Bien, definitivamente no vamos a graficar, no vamos a dibujar las cientos o miles, ¿verdad? Unas cuantas para que se vea simplemente representativo de que son más de 10. ¿Listo? Aquí están, señores, cada una de las glucosas. Estas mismas glucosas se encuentran ahora aquí mismo. Pero nos percatamos que ya no es una sola, sino son varias. Vamos a asumir que son cientos de moléculas de glucosa. Bien, entonces, esta glucosa que se almacena como reserva, lo habíamos puesto en un ejemplo, ¿cierto? Tú consumes una galleta, pero tienes tantas que ahora las vas a reservar, las vas a almacenar. Entonces, esta glucosa que se almacena le vamos a denominar, ya no se denomina glucosa, una sola molécula es glucosa, pero cientos o miles de glucosas agrupadas reciben el nombre de glucógeno y se va a almacenar en el hígado, en nuestro hígado. Bien, así se almacena. El glucógeno es la agrupación de glucosas. Y como hay tantas cantidades, como hay mucha cantidad, se mantiene como reserva. Bien, Este glucógeno, este glucógeno será las cantidades de glucosa que se van a almacenar en el hígado como una reserva cuando las personas no comen, cuando no forman glucosa. Entonces, es más o menos así. Pasa lo siguiente. A ver, para que se pueda comprender esto. Bien, tenemos aquí tres órganos que con mucha frecuencia lo hemos escuchado: hígado, páncreas y estómago. Pero no hemos comprendido de repente del todo cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos o cómo es que interactúan cada uno de ellos. Bien, eh, cuando al estómago le ingresan carbohidratos, ¿sí? Dulces, harinas y demás, estos se van a almacenar aquí, en el estómago. Los se degradan, ¿listo? Es decir, las paredes del estómago secretan sustancias ácidas que van a permitir que este alimento se empiece a desintegrar, llamémosle, se naturalice, se desintegre, se deshace. Y entonces los nutrientes pasan al intestino delgado. Bien, pero hay una conexión en la cual se permite que los carbohidratos antes van del intestino delgado y luego a la sangre, hay una cantidad que se va al hígado a almacenarse. Bien, entonces hay grandes cantidades aquí en el hígado de glucosa, grandes cantidades de glucosa, de reserva. Entonces este señor no ha comido, no tiene formación de glucosa. Es el turno del páncreas, es el turno del páncreas. El páncreas tiene una hormona
que sirve como un mensajero. Es más, todas las hormonas son mensajeras. Bien, ¿qué es lo que hace este mensajero? El páncreas, que es como un órgano, su mensajero sale, una hormona sale del páncreas y se va ahora al hígado. Miren, viene por acá y se va al hígado. Y le dice, le toca la puerta. Hola, le dice el hígado. Sí, ¿quién es? Soy yo, tú me conoces. Vengo de parte del páncreas. Sí, ¿qué necesitas? Mira, lo que sucede es de que se me ha notificado que la sangre de este señor no contiene las cantidades necesarias de glucosa para que ingresen a todas sus células y formen energía. Así que serías tan amable, por favor, de liberar las moléculas de glucosa que tienes como almacén y el hígado las empieza a liberar. Saca las moléculas de glucosa, que agrupadas se llama glucógeno, y ahora empiezan a recorrer por toda la sangre, llegando, entrando a cada una de nuestras células y junto con el oxígeno forman nuestras moléculas de ATP, que es nuestra energía, ¿cierto? ¿Cómo se llama este mensajero, esta hormona que es secretada por el páncreas y que estimula al hígado a liberar al glucógeno? Lo voy a colocar aquí, sin ánimos de irritar, molestar u ofender a nuestros amigos aliancistas. La hormona se llama glucagón. Ahí está el nombre de esta hormona. Así se llama. Entonces, el páncreas, ¿qué hace? Libera glucagón, libera su hormona, el glucagón, y el glucagón sale, viene al hígado, toca la puerta y le dice, sí, ¿quién es? Soy yo, el glucagón. ¿Qué quieres? Glucosa, por favor. ¿Listo? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, señores, esta hormona. Bien, ya está. Con eso me parece que quedó claro cómo es que participan estos polisacáridos. ¿Sí? Cómo participan estos polisacáridos. Vamos, entonces retomamos aquí. Así se encuentra la glucosa como reserva. ¿Listo? Como glucógeno ya sabemos por qué se llama reserva. Ahora, ¿qué pasa cuando también existen grandes cantidades? Te dije que también al encontrarse en grandes cantidades o lo puedes reservar o los puedes utilizar para formar estructuras. En este caso lo vamos a utilizar, por ejemplo, para formar estructuras. Tu paredcita, ¿cierto? Y tienes un ladrillito, aquí tienes otro ladrillito y otro ladrillo y uno más y uno más y más ladrillos. Entonces, ¿qué estás haciendo con cada uno de esos? Tienes tantos ladrillos que ahora vas a formar una estructura. Resulta, señores, resulta que hay un polisacárido que se encuentra en grandes cantidades y forma estructuras. Se llama celulosa. Y esa celulosa son hilos, son como pequeños hilos que están tejidos en grandes cantidades y forman un cordón, una soga que está formando a esta pared celular de esta manera. A ver, así. Miren, esta es la... Esta pared celular que es la misma que hemos presentado aquí. Bien, esta pared celular simplemente ha cambiado la disposición, ¿cierto? El ángulo de visión de la célula. En esta estaba ciertamente inclinada y aquí está horizontal, perdón. Bien, entonces miremos esta pared celular. Hemos dicho que está formada por un polisacárido. ¿Qué es un polisacárido? Una gran cantidad de carbohidratos. Se encuentran en tantas cantidades que van a formar una estructura. Entonces, esta pared es una estructura de fibras. ¿Cómo se llama esa fibra? Celulosa. ¿Qué es la celulosa? Un polisacárido. Miren, ¿ven este hilito aquí? Un hilo, dos hilos, 3, 4, en grandes cantidades, celulosa, celulosa, celulosa. Como se agrupa en grandes cantidades, se está formando toda una estructura, un cordón. Miren, todo un cordón. Ahí está. Y así está formada la pared celular de una célula vegetal, las células de nuestras plantitas. Bien, pero además decimos que la pared celular está formada por un lípido.
Y si los carbohidratos los asociamos con azúcares, los lípidos los vamos a asociar con las grasas. Bien, lípidos los asociamos con grasas. Entonces, la cutina será una grasa, pero una grasa que no es ni líquida ni sólida. Es una grasa semisólida llamada cera. Las ceras, señores, las ceras son grasas, son lípidos semiconsistentes, semisólidas. No son ni muy líquidas ni muy sólidas. Ejemplo de una cera, el cerumen. El cerumen. Quienes tengamos el hábito de, después de asearnos, después de tomar un baño, quienes tengamos ese hábito, eh, nos vamos a poder percatar que ante un hisopo, cuando colocamos un hisopo después de un baño, tengan cuidado chicos con los hisopos. Sí, en ocasiones suele ser perjudicial dependiendo de la calidad de este. Si van a comprar, utilizar estos hisopos, cómprenlos en una farmacia o en un lugar donde te den una cierta garantía. Y menciono esto no porque tenga algún tipo de contrato o convenio con alguna farmacia para dirigirte a comprar una farmacia específica, no. Mientras que no los compres en ambulantes, no tengo nada tampoco contra los señores ambulantes, aclarando eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estos comerciantes que colocan sus plásticos, estos azules, en las veredas, al frente de Huamantanga, por ejemplo, al frente de Unicache, ahí sus plásticos azules, venden alicates, desarmadores, venden, no sé, relojes, zapatillas, ollas, tapas, y ahí ves una cajita de hisopos, las cajitas plásticas de hisopos. Señora, ¿cuánto está? Un solo ya hay que hacerlo. ¿Y cuántas vienen? 500 hisopos por un solo. 500 hisopos. Estoy exagerando, claro, ¿no? Pero te vienen 100 hisopos por un solo. Y entonces ese algodoncito con el que viene recubierto, revestido, pues es de muy malísima calidad. Entonces tú introduces ese hisopo y todas esas fibras, toda esa pelusa va quedando dentro de tu oído. ¿Listo? Queda en el oído interno. Entonces, esas pelucitas, el organismo, al detectar que son sustancias ajenas al propio cuerpo, empieza a generar una reacción. ¿Sí? Se empieza a infectar el tímpano y toda una serie de problemas. Así que mucho cuidado con eso. Pero bueno, retomemos a lo que íbamos con esto. Eh, Cuando tú terminas de asearte, terminas una ducha, te colocas, ingresas un hisopo, bien, ahí está tu hisopito, y lo retiras y sale una grasita más líquida, así como el jaboncito y demás. Es el cerumen que ha sido sometido a detergentes como el jabón, por ejemplo, ¿bien? Y se ha vuelto líquido. Definitivamente cuando tú tienes las manos con grasa, ¿cierto? Cuando te lavas simplemente con agua no sale, pero le echas detergente, le echas jabón y sale. Exactamente lo mismo. Como lavaste tus orejitas allí con jaboncito, van a disolver esas grasas. Entonces sale ahí en el hisopo, blanquito tu cerumen, líquido. Pero a ver, déjalos de ahí de ese día hasta el día siguiente y vuelves a hacer la misma operación y ahora sale con un color mucho más oscuro, un color ciertamente amarillento, ¿cierto? Y la consistencia es mucho más sólida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa grasa, ese lípido, tiene una propiedad que se llama saponificación. La saponificación significa cuando las grasas, encontrándose en estado líquido, pueden ponerse en estado sólido. Bien, entonces esa es una cera llamada cerumen. Resulta que las plantitas también tienen su propia cera. No se va a llamar cerumen, pero sí se llama cutina. ¿Y para qué sirve la cutina? Vamos a ver con este ejemplo de aquí. Esta es la misma pared celular,
con otro color, pero es la misma pared celular. Bien, ahí está. Es más, aquí lo está así estableciendo. Esta pared celular tiene unos pequeños orificios que van a permitir la comunicación de la célula en su nivel interno con la parte externa de la célula. Repito, estos pequeños orificios, estas pequeñas porosidades, permiten la comunicación del medio interno con el medio externo de la célula. Aquí las plantas no están formadas por una sola célula. Están también formadas, al igual que nosotros, por cientos, por miles, por millones de células. Entonces, aquí habrá conectada otra célula, aquí habrá otra célula, y aquí otra célula y otra más. Y estas células tienen una intercomunicación. Habrá comunicación entre estas células. ¿Pero por dónde se comunican? Por estos pequeños pasajes, por estos pequeños canales, por estos orificios, a los cuales les llamamos plasmodesmos. Bien. Entonces, nosotros sabemos que nuestro planeta Tierra está formado en más de un 60 o de 70% por agua, ¿verdad? Del 60 al 70% de nuestro planeta es agua. Entonces, así en esa misma proporción de nuestro planeta, los cuerpos de los seres vivos también están constituidos por agua en grandes cantidades, uno más que otros, ¿no? Por ejemplo, los moluscos tienen más agua que nosotros. Nosotros estamos constituidos de un 60% de agua. Entonces, si tenemos agua por todos lados, quiere decir de que aquí, fuera de las células, entre una célula y otra, hay agua. Quiere decir que dentro de las células hay agua. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que estos orificios, estos plasmodesmos, permanecieran así, sin ser tapados, abiertos? Es como si tienes una botella cargada con agua y ahora le empiezas a perforar, pues con un clavo caliente empiezas a perforar. ¿Qué va a pasar con el agua que está vertida en el interior de la botella? Pues va a empezar a escaparse por esos huequitos. Lo mismo sucedería aquí. La célula se deshidrataría o el agua que está afuera ingresaría de forma descontrolada y esta célula podría estallar. Y si sale, se deshidrata, ya no tiene agua y simplemente la célula muere. Y no hubiese ningún tipo de posibilidad para una forma de vida, si es que no hay células. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hermosa naturaleza? Dice, muy bien, tú aquí tienes un conducto para que te comuniques entre una célula y otra, o entre tu medio interno y el medio externo. Pero estos orificios deben de estar regulados. Así que pondré allí un pequeño taponcito. Y ese taponcito es una cera, una grasa, un lípido, ¿bien? Llamada cutina. Entonces, es como, imaginemos, señores, de que a esta estructura le vamos a aplicar vaselina. ¿Sí? Imagina ahí, vaselina, vaselina, vaselina. Esa vaselina, que es la cutina, que es una grasa, está obstruyendo ahora el paso, ¿sí? O controlando, regulando, no obstruye, regula el paso del ingreso y la salida de agua hacia la célula vegetal. ¿Sí? Va a controlar eso. ¿Correcto, señores? Entonces, esa es la función de la cutina. Profe, ¿por qué? Porque es una grasa y si es agua, la grasa, ¿sí? Que es un aceite semisólido, entonces se rechaza con el agua. Viene porque si quiere escapar el agua, encuentra la cutina y se regresa, porque no hace contacto con ella. ¿Correcto? Entonces, así está formada, señores, la pared celular. Por celulosa, que es un carbohidrato, exactamente un polisacárido, y por una cutina, que es un lípido, que es una grasa. Bien, ¿cuál es la función? Brindar protección a la planta, que es lo que habíamos conversado. Bien. Allí, señores, entonces tienen las definiciones, ejemplos y la explicación acerca de una pared celular. Preguntas, por favor, consultas acerca de pared celular, mientras que me permiten, por favor, atender el chat. Profe, ¿la cutina qué era?
La cutina es una cera y la cera es una grasa semisólida. Quiere decir que no es tan líquida ni tan sólida. Bien, la cutina es una cera. Y si una cera es una grasa, entonces es un lípido. Los lípidos son grasas. Permítame revisar, por favor, el chat. Bien, bien, continuamos. Bien, señores, continuamos. Entonces, habiendo quedado claro acerca de la primera estructura de una célula, que es la pared celular, vamos a continuar con el citoplasma. Bien. En este video ilustrativo que nos hacía comprender cuál era la forma y el funcionamiento rápido de una célula vegetal, veíamos cómo una organela se diferenciaba del resto por su tamaño y por su volumen, ¿verdad? Hablamos de las vacuolas. En algunos casos se le conoce también como vacuolos, ¿sí? Con A o con O. Vacuolas o vacuolos. Bien. Pero no son las únicas, no son las únicas, no son las únicas estructuras, son las únicas organelas que cuenta esta célula vegetal. Lo que la va a diferenciar de la célula animal, en definitiva, sí es su organela, su vacuola. No, las células animales como las nuestras, por ejemplo, no tienen vacuolas. La razón ya la hemos explicado. ¿Qué hacen las vacuolas? Almacenan agua. Nosotros no necesitamos almacenar agua. Es más, de cada cierto tiempo tenemos que ir eliminándola. Utilizamos el agua como un mecanismo de excreción, ¿sí? Como un mecanismo de expulsión. Eso se hace a través de los riñones. Los riñones normalmente suelen almacenar una cierta cantidad de agua, ¿bien? Y esperar que la sangre les lleve todos los residuos de nuestro cuerpo. Las células utilizan nuestros nutrientes. Cuando tomamos leche, calcio. Cuando comemos pescadito, fósforo. Cuando comemos plátano, potasio. Cuando comemos carnes, proteínas. Cuando comemos grasas, lípidos. Entonces, todos esos nutrientes llegan hacia nuestras células, Los organelos propios de nuestras células utilizan esos nutrientes y al final de utilizarlos tienen sus residuos, su popó. ¿Qué va a pasar con esos residuos de cada una de nuestras células? Van hacia la sangre y la sangre los lleva hacia nuestros riñones. Los riñones van a recibir todos los residuos de todo el cuerpo y los van a y los van a combinar con agua y los llevan a un depósito, donde tienen otras ciertas combinaciones como con urea, por ejemplo, ¿bien? Y al final levantas tu mano y dices, profe, ¿puedo ir al baño? Vas al baño y miccionas. Y la micción es la expulsión, la secreción, la excreción de agua con los residuos de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras células. Bien, así que nosotros podemos darnos el lujo de eliminar agua. Las plantas no. Las plantas almacenan toda vez de forma estricta, almacenan el agua en estas grandes cisternas llamadas vacuolas. Profe, pero si son varias, ¿por qué usted está solo colocando una? Porque las demás organelas se comparten con las células animal. Aquí en nuestra lámina tenemos, tenemos la figura en la cual de una forma rápida está graficando las diferencias y las similitudes entre los dos tipos de célula.
El del lado derecho, la célula animal, son nuestras células. Todas nuestras células están formadas así, no necesariamente en esa misma forma. Bien, todas nuestras células tienen las mismas partes, sí. ¿Cómo así, profe? ¿Tiene membrana? Sí. ¿Tiene citoplasma? Sí. ¿Tiene núcleo? Sí. Pero no todas tienen la misma forma esférica. En nuestras células, por ejemplo, hay células que tienen forma cilíndrica, ¿cierto? Como, profe, ¿cómo cilíndrica? En forma de cilindro. Ejemplo, las células de nuestros músculos. Las células de nuestros músculos tienen esa forma. Bien, se les llama miocitos. Ahí está. Formas estrelladas, es decir, en forma de estrellas. ¿Qué célula tiene en forma de estrella? Las neuronas. Ya dibujé la estrella, ahora sus dendritas. Observemos. Bien, ahí está una neurona. Entonces, no todas van a tener la forma esférica, pero sí todas nuestras células cuentan con las mismas estructuras. Entonces, vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una comparación de las estructuras que tiene la célula vegetal y la célula animal. Comparten ambas, comparten una membrana celular. ¿Sí? Miren, una membrana celular bastante delgada y la célula vegetal también una delgada membrana. ¿Qué es lo que hacen las membranas? Hace solo minutos les decía que todo lo que nosotros vayamos a comer, nuestro aparato digestivo se encargará de poder reabsorber esos nutrientes, ¿cierto? Nuestro aparato digestivo lo que hace es sacar del alimento, sacar el nutriente. Y esos nutrientes, pues la sangre terminará llevándolos hacia cada y una de nuestras células. Pero no es tan fácil como se puede decir. ¿Eso es lo que sucede? Sí. Pero ¿por qué no es tan fácil? Porque cuando la sangre viene por aquí con los nutrientes, estos nutrientes necesitarán ingresar a las células. Lo mismo en las células vegetales, ¿bien? Con la diferencia de que nosotros ingresamos nuestros alimentos. Las plantas tendrán que formar su alimento primero, ¿correcto? Ya lo vamos a hablar ahorita con la glucosa, por ejemplo. Entonces, estos nutrientes ingresan hacia las células, pero resulta que este ingreso no será así de fácil. Esta estructura llamada membrana celular estará formada por dos capas de lípidos, dos capas, dos membranas que van a controlar el ingreso y la salida de las sustancias de la célula. Bien, entonces esa es la función de las membranas. ¿Qué hacen las membranas? Controlan todo lo que ingresa y todo lo que sale de una célula. Bien, señores, y en ambos casos hay membrana celular. Mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que se encuentran dentro del citoplasma. Ya la siguiente figura o las siguientes láminas vamos a hablar acerca del citoplasma. ¿Qué es exactamente el citoplasma? Entonces, en este citoplasma hay mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias se definen como los centros energéticos, las organelas donde se va a producir la energía. Profe, ¿por qué acá dice donde ocurre la respiración? ¿Por qué dice que las mitocondrias es donde ocurre la respiración? Hace un ratito también te dije acerca de la glucosa y acerca del oxígeno, ¿cierto? ¿Qué te hablé acerca de eso? Les dije, señores, por aquí viene el oxígeno, la sangre lo trae, y también la sangre lleva hacia las células glucosa. Solamente vamos a poner una G. Bien, oxígeno, glucosa ingresan hacia la célula, exactamente hacia las mitocondrias, y como resultado va a haber la formación de una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? ATP. Si estuvieron atentos. ¿Cómo se llama? ATP. ATP. Muy bien, señores. Es ATP.
El ATP es la molécula que se forma producto de la reacción de estas dos sustancias químicas, oxígeno y glucosa. Señores, frente a ustedes, la razón por la cual nosotros respiramos, oxígeno, y por la cual nosotros comemos, glucosa. Bien, si nosotros comemos, no es precisamente para poder saciar el hambre. Nosotros comemos como una respuesta a una notificación. ¿Qué sucede con nuestros dispositivos celulares? Cuando los tenemos en constante uso, hay un momento en el que llega 15%, ¿cierto? 15% de batería y te notifica. Y sale allí sale una, ¿cómo le llamamos? Una nube, ¿sí? Llamémosla así, no importa esto. Y te dice 15% de batería. Nivel de batería 15%. Conectar cargador. Ya te notificó que la energía de tu celular se está disminuyendo. Continúas el uso y una nueva notificación 10%, 5%, 3%, 1%. Entonces, allí se te está notificando que la energía se está consumiendo. En nuestro caso, sucede algo bastante similar. Cuando nuestra energía se está consumiendo, se manifiesta de dos formas, con hambre y con sueño. ¿Listo? Entonces, si te da hambre es porque te está en una notificación de que dice, por favor, come, necesito formar glucosa. Formas tu glucosa y sigue yendo hacia las células. Pero si no como, pues vas a tener glucosa de reserva. ¿Sí? Como te lo había explicado hace un ratito, como el páncreas y demás. Bien, esto es lo que sucede, señores. Por eso se le dice a las mitocondrias, aquí ocurre la respiración celular. ¿Por qué respiración? No es que funcionen como pulmones. Se le dice respiración porque simplemente hay participación de oxígeno. Bien, yo lo estoy diciendo acá de una forma fácil, ¿no? Digo, ingresa oxígeno, ingresa glucosa en el interior de estas organelas llamadas mitocondrias, ocurre una reacción química y se forma al final ATP. Eso es lo que les digo de forma sencilla. Sin embargo, todo lo que acontece es esto, señores. A esa respiración celular se le llama también ciclo de Krebs. Bien, entonces empieza aquí con la formación del citrato. Aquí con la formación del citrato, partes de las moléculas de agua son liberadas, continúa el ciclo, hay una enzima que participa, la aconitasa, esa aconitasa transforma el citrato en aconitato, retorna el agua, se forma otra enzima, el isocitrato, hay formación de moléculas del NAD, nicotina, adenín, dinucleótido fosfato, y continúa. Y no seguimos hablando de esto porque es como una violación a nuestro cerebro. Para suerte de ustedes, su prospecto de admisión no les solicita que se estudie respiración celular o ciclo de Krebs. ¿Listo? Pero esto tan sencillo que les digo que ingresa oxígeno y glucosa y ambas reaccionan aquí adentro, eso, lo que digo que reaccionan aquí adentro, es todo esto de aquí, toda esta cadena. ¿Qué finalidad tendrá? Formar moléculas de ATP, adenosintrifosfato, energía. ¿Listo? Lo mismo sucede en las plantas. Miren, las dos tienen mitocondrias, entonces sucede lo mismo, pero hay una diferencia, que la glucosa nosotros la ingresamos, ¿cierto? Nosotros ingresamos la glucosa. ¿Cómo? No sé, ahora mismo de repente figuran 92 alumnos conectados, no sé si todos estén atendiendo la clase, por ahí de los 92, 3, 4 se han ido a comprar, se fueron a comprar y se fueron a comprar un chocolatito. Muerden su chocolatito, su barrita de chocolate, y ahora ese chocolate va a ser digerido y se va a formar glucosa. Así que nosotros la glucosa la ingresamos. Sin embargo, en las plantas, ¿va a ingresar glucosa a las mitocondrias? Sí, pero previamente tendrán que formar esa glucosa.
en un proceso llamado fotosíntesis, que será nuestra próxima clase. Bien, entonces en ambas hay organelas llamadas mitocondrias. Ambas tienen núcleo, claro está, porque son células eucariotas, además de que presentan ribosomas. Los ribosomas se encuentran anexadas a los retículos endoplasmáticos rugosos que van a rodear al núcleo después de la carioteca. La carioteca es la estructura que envuelve al núcleo. Inmediatamente después de esta carioteca se encuentra una estructura bastante rugosa que se llama retículo endoplasmático rugoso. Y estas pequeñas bolitas llamadas ribosomas se encargan de producir proteínas, de sintetizar. En biología el término síntesis se utiliza para indicar que hay formación. Bien, formación, elaboración, eso es síntesis. Entonces, cuando se dice sintetizar, se dice formar, elaborar, generar, producir. Todos esos sinónimos están asociados al término síntesis. Síntesis. Bien. Bien, señores. Nosotros, estos ribosomas, señores, en los animales, al sintetizar proteínas, ¿qué significa sintetizar? Formar, elaborar, ¿cierto? Elabora una gran cantidad de proteínas, pero cantidad no en volumen, aparte que sí en volumen, en cantidad, en diferencias. Son diferentes tipos de proteínas. Entonces, esto es lo que hace que este virus, que ahora mismo nos está agobiando con su presencia, pues tenga esa capacidad de ser tan variante. ¿Por qué? Porque un virus no es un ser vivo. Que quede claro eso. La principal diferencia entre una bacteria y un virus es que la bacteria es un ser vivo. Ingresa y como todo ser vivo se vale por sí mismo. ¿Listo? Se vale por sí mismo. Si te va a infectar, te va a infectar y lo hace por sí mismo. Pero los virus no. Los virus son seres no vivos, por lo tanto necesitan de estructuras que permitan ayudarles a replicar. ¿Qué es replicar? Es reproducir. Profe, entonces, ¿por qué nos complica la vida y nos dice replicar, si nos puede decir reproducir? Lo que sucede es que la reproducción es una función exclusiva de los seres vivos. Entonces yo no puedo decir que los virus se reproducen porque no son seres vivos. En su lugar, le cambiamos el término a replicar. Replican. ¿Listo? Se van a reproducir, llamémosle así. Entonces, cuando un virus ingresa, necesita de una estructura viva, necesita de una estructura que le ayude a metabolizar, a movilizarse. Y frecuentemente esas estructuras son nuestras proteínas. Y para bien o para mal, nosotros tenemos una gran variedad de proteínas, gran cantidad y variedad de proteínas. Así que de esto se valen los virus, ingresan y, por ejemplo, ingresa un virus a una célula de Juanito. Ya, ingresó a la célula de Juanito y ahora este virus está asociado a este tipo de proteína. Juanito estornudó y ahora el virus pasa al cuerpo y a las células de Julito. Listo. Ahora ingresa el virus y encuentra a otro tipo de proteínas y se va haciendo cada vez distinto y distinto y distinto. Por eso es que es tan complicado poder tomar control sobre esto. ¿Listo? Ya cuando lleguemos a nuestro capítulo de virus, vamos a hablar acerca de un poquito más sobre esto, las diferencias entre una cepa, entre una variación y demás. ¿Listo? Ya hablaremos de esto. Bien, el citoplasma también es una región común, una región que comparten tanto las células vegetales como animales. Bien, y lo que sí es exclusivo de las células vegetales, pues es la pared celular, que repito, se encuentra allí para poder darle una protección adicional a las células vegetales, ya que son vulnerables, expuestos. La vacuola, que es una organela
¿sí? Esta vacuola, observemos, bastante grande, bastante voluminosa, solamente en células vegetales, y los cloroplastos. ¿Para qué sirven los cloroplastos? Los cloroplastos son otras organelas, otro tipo de organela, otro órgano de la célula vegetal. Lo vamos a hablar así. Ahí está la vacuola. ¿Listo? Todo este texto es lo que hemos conversado acerca de la vacuola. Uno de las organelas, señores, una de las organelas que diferencian también a la célula vegetal de la célula animal, como lo hemos dicho acá, una es la vacuola y los cloroplastos, estos de aquí. Ya hablamos de las vacuolas, almacenan agua y todo lo demás. Los plastos, profes, he dicho cloroplastos, no plastos. Lo que pasa es que hay 3 tipos de plastos. Los plastos son las organelas, ¿sí? Los órganos diminutos. Y hay 3 tipos de plastos, señores. Los cloroplastos, los leucoplastos y los cromoplastos. Los cloroplastos son estos señores de aquí. Bien, todos estos de aquí, toda la estructura es un cloroplasto. Y dentro de ese cloroplasto hay estructuras que se encuentran apiladas. Bien, apiladas. Profe, ¿cómo apiladas? Una tras otra, una encima de otra, como monedas. Sí, miren, cada una es una monedita. Imaginemos que es una moneda, una moneda, una moneda, una moneda, una moneda. Cada una de esas monedas se les llama tilacoides. Y la agrupación de estos tilacoides se les llama grana. Profe, ¿por qué no la apunta? ¿Por qué no está? Porque la semana próxima que nos toca fotosíntesis, vamos a hablar exclusivamente de estas estructuras. ¿Cómo dijo que se Bien. llamaba? Perdón, señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ok, vamos entonces a ponerle de una vez el nombre, ¿sí? A ver, a cada una de estas moneditas, reciben el nombre de tilacoide. Una sola moneda. Pero todas las monedas agrupadas, es decir, si hacemos esto de aquí, todas las moneditas agrupadas reciben el nombre de grana. Bien, entonces observemos una agrupación de monedas llamadas granas, grana, 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 grana y grana. El espacio que se encuentra entre estas granas, entre estos tilacoides, va a estar bastante lleno, bastante ocupado de clorofila. Entonces aquí hay así, entre estas hay así, clorofila. Aquí hay espacio, listo, clorofila, espacio, clorofila, clorofila. Esta clorofila es el pigmento que le va a dar el color característico a las plantas. Bien, le va a dar el color característico a las plantas. Esta clorofila es un pigmento que está formada por un elemento químico llamado magnesio. Cuando nosotros estamos en un parquecito y nuestro amigo el señor jardinero está cortando el gras, bien, el gras son hojas. ¿Listo? Entonces vamos, por ejemplo, a poner aquí, a ver, una hojita de gras, otra hojita de gras, que son pequeñitas y largas. ¿Listo? Ahí está el grasecito. Si es una hoja, está formada por células. Miren, células, 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 células. Las mismas que hemos visto hace un momento. ¿Qué hay dentro de estas células? Estos cloroplastos. ¿Y qué hay dentro de estos cloroplastos? Clorofila, el pigmento de color verde. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace nuestro amigo el señor jardinero? Lo que hace el señor jardinero es cortar. Comienza a cortar el gras. Cuando corta, miren cómo atraviesan las células. Y dentro de las células están estos cloroplastos. Los rompen y derraman toda esta clorofila. Se derrama. Y eso es el olor característico que nosotros percibimos cuando están cortando el gras. ¿Listo, señores? Bien. Ya acerca de los tilacoides, su función, de las granas y demás, y de los estomas, ¿sí? Que es el espacio que está ahí, de los estromas.
Ya lo haremos en la clase próxima a detalle, que eso es el tema de fotosíntesis, cómo participan. Pero aquí exactamente se lleva a cabo la fotosíntesis. Bien, profe, pero yo he visto que hay plantitas que sus tallos son verdes, pero sus flores y sus hojas son de distinto color. Sí, señor, muy bien, muy observador. Recordemos que los plastos no solo son los cloroplastos. Hay plastos que también se denominan cromoplastos. El prefijo cromo significa color. Estos son plastos que van a almacenar pigmentos que les van a dar color a las plantas. ¿Cuáles son? Así son, para empezar. Miren, aquí hay un cromoplasto. Estos son cromoplastos. Estas son microfotografías, ¿sí? Son fotografías reales. Miren cómo este cromoplasto almacena un pigmento rojo, cómo este cromoplasto almacena un pigmento aquí púrpura, uno amarillento. ¿Listo? Entonces, esos cromoplastos reciben sus nombres propios. Por ejemplo, los cromoplastos que almacenan clorofila le van a dar un color verde intenso, la clorofila A. Sí, hemos visto un gras, por ejemplo, en los jardines de un verde muy oscuro, muy intenso, pero hemos visto también jardines con un color verde más clarito, ¿cierto? Entonces, la formación, el pigmento es el mismo, clorofila, pero clorofila alfa y clorofila beta te van a dar un color distinto. Los carotenos, el pigmento llamado caroteno de estos cromoplastos, bien, un cromoplasto que almacena caroteno le va a dar el color naranja. Un cromoplasto que almacena como pigmento a la xantófila le va a dar un color amarillo. Un cromoplasto que almacena antocianinas le va a dar color rojizo, púrpura o azulado, mientras que los cromoplastos que almacenan ficobilinas le darán un color rojo. Para poder graficar lo que acabamos de mencionar, tienen allí ustedes estos ejemplos, ¿sí? Vegetales que son teñidos, que son coloreados, pigmentados de color naranja. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de caroteno. Amarillos, hojas amarillentas, y no es porque precisamente sea pues otoño, sino que están realmente pigmentadas de amarillo, xantófilas. La xantófila es el pigmento que tiene ese cromoplasto para darle ese color. Las antocianinas, color rojizo, color púrpura, color azulado. Las ficobilinas le van a dar un color rojo. ¿Listo? Quiere decir que esta plantita, miren, esta hojita, tiene sus células, sí, y dentro de esas células hay cromoplastos que tienen grandes cantidades de ficobilina y le va a dar este color. Bien, finalmente, señores, tenemos al núcleo. Este núcleo que comparte la misma función en las células animales. ¿Cuál es? Almacenar el material genético, almacenar al ADN. ¿Listo? Bien. Tienen allí, señores, sus claves. Por favor, realicen su screenshot. ¿Me confirman para poder cambiar de lámina? Ya está. Ya, profe. Listo, ¿Ah, ¿podemos cambiar? Profe, Señor. ¿Listo? Ahí está la otra. Les sugiero, me confirman, por favor, para poder cambiar. cámbialo. Mi profe. Les sugiero, por favor, que hagan un screen a esta lámina, porque con mucha frecuencia preguntan cuáles son los pigmentos que le dan el color característico a una planta. Entonces, las preguntas que te hacen son, el color naranja en una planta se adquiere gracias a un pigmento llamado, dos puntos, y te ponen todas las listas. Debes de reconocer eso. Bien. Listo, señores, ya están el screenshot del cuestionario, ¿verdad? Ya está, no falta ninguno. Sí, profe, todo bien. Listo, ya está, señores. Bien, entonces Profe. hemos finalizado nuestra clase por el día de hoy, señores. No, profe.
Les agradezco Bien, por su profe. gentil atención. Que tengan todos una muy buena tarde y buen fin de semana. Profesor, Hablamos. Se profesor, cuidan. disculpe. Hablamos, profe. Hasta luego. PvP, profe. Gracias. Profe. ¿P o qué?